Productores de Esperanza con su amigo Elías Gómez. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. El capítulo comienza hablando acerca del rechazo hacia Jesús en Nazaret. Pero lo que llama la atención del capítulo es de que Marcos utiliza la palabra milagros muchas veces. Por ejemplo, en el versículo 2 menciona así: cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. Al oírlo muchos quedaron admirados y decían: ¿de dónde este hombre saca estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada, que hasta hace milagros? En el verso 5 dice así: y no pudo hacer allí ningún milagro, más que a sanar a unos pocos enfermos, poniendo las manos sobre ellos. Y bueno, en el versículo 14 se menciona una vez más la palabra milagros. Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso poderes milagrosos sobran en él, afirmó el rey Herodes. Por tanto, tanto Herodes rechazaba a Jesús, como también las personas que habían conocido a Jesús desde pequeño. Pero a pesar de todo ello, las personas podían comentar, podían criticar, podían decir cualquier cosa que se les ocurra. Pero la mayor evidencia de que Jesús era el Mesías era el hecho de que Jesús hacía milagros. Bueno, luego en el versículo 30 se habla acerca de la multiplicación del pan. A diferencia del Evangelio de Mateo, Marcos resalta algunas cosas, algunos detalles. Por ejemplo, en la multiplicación del pan, verso 39 dice así: les mandó que hiciesen recostar a todos en grupos sobre la hierba, y se recostaron en grupo de 100 y de 50. Y todos comieron hasta saciarse y alzaron 12 cestas. Bueno, Marcos quería resaltar estos datos. Muy interesante cómo Jesús era muy organizado cuando trataba con la muchedumbre. Bueno, hay otro detalle que Marcos menciona, que está en el versículo 48, que dice así: que Jesús los vio remar con gran fatiga. Después de haber hecho la multiplicación del pan, Jesús les mandó a sus discípulos que se adelantaran y que vayan mientras que él despedía a la gente. Después Jesús se fue a orar. El libro de Mateo menciona que Jesús se fue a orar mientras que sus discípulos se iban adelantando, yéndose en la barca. Pero lo que Marcos menciona es que Jesús los vio remar con gran fatiga. Es decir, que Jesús no los perdió de vista. A lo lejos les tenía en cuenta, a lo lejos les estaba mirando. Que realmente es maravilloso Dios, que no nos quita la mirada, nos está siempre observando. Mientras que nosotros pensamos que Dios no nos acompaña, mientras que pensamos que Dios no está con nosotros, pero Dios, desde su trono de gracia, desde esa lejanía, nos mira, no nos quita la mirada y ve cómo nosotros estamos fatigados por el pecado. Bueno, luego el versículo 51 y 52 menciona otro dato que Marcos resalta y que en Mateo no se lo encuentra. Dice así: que cuando él subió a la barca, el viento se calmó y ellos quedaron muy asombrados, porque aún no habían entendido el milagro de los panes, pues sus corazones estaban endurecidos. Mateo menciona que ellos se quedaron maravillados
Pero aquí menciona que ellos estaban atónitos, porque la falta de fe que ellos tuvieron cuando vino la tormenta no fue un asunto del momento, sino que la falta de fe era un asunto que venían arrastrando desde aquel milagro de la multiplicación de los panes. Bueno, luego el versículo 56 dice así: y donde quiera que Jesús entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los enfermos y les rogaba que le dejaran tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Es otro detalle que Marcos resalta, a diferencia de Mateo, que Mateo generaliza, pero Marcos entra en detalles, que Jesús recorría aldeas, ciudades, campos y calles. Jesús caminaba, Jesús recorría a muchos lugares. Eso nos demuestra que Jesús, recorre todos los lugares. No importa, no sé dónde tú estás viviendo, en una aldea, en un pueblo, o si estás en el campo, pero no importa dónde estás viviendo, Jesús llega allí, hasta allí, para darte consuelo, sanación a tu corazón. Esto fue el revivido por su palabra. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tenga la paz del cielo. Chao.